Tenga muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar seguimiento al estudio de la primera carta a los Corintios y espero pues que cada uno de ustedes esté siendo bendecido, que esté siendo edificado y que podamos seguir fortaleciendo nuestra doctrina bíblica y de esta manera pues fortalecer nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también nuestra comunión y nuestra relación con los hermanos en Cristo, con cada uno de aquellos que han profesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, ¿no? Así que le damos toda la gloria al Señor, le damos toda la alabanza a Él y pues bendito sea su nombre que nos permite tener este precioso estudio. Hoy entramos al capítulo 8. Gracias a cada uno de aquellos por los comentarios respecto a la clase anterior, el capítulo 7. Nos tomó 2 clases, pero creo que valió la pena para fortalecer lo que es el área matrimonial. Hoy, en el capítulo 8, Pablo entra a una área que quizá no es muy común en cierto sentido, o al menos a la manera de lo que los corintios lo vivían, pero sí es necesario que nosotros aclaremos ciertos aspectos relacionados con la idolatría y cómo nosotros que profesamos ser cristianos debemos desarrollar nuestra relación con Dios y poder limpiarnos por completo de los aspectos idólatras que nosotros practicamos o que nosotros recibimos en nuestra niñez o nuestra juventud, ¿no? Entonces, acuérdense que Pablo escribe esta carta respondiendo ciertas preguntas, o sea, ciertas preguntas que la iglesia tenía para él. Y el capítulo 8 es para responder la situación de aquellos que comían alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema de la idolatría y espero en el Señor pues que tengamos bien claro que la idolatría no es solamente tener una figura, tener un muñeco o un santo a quien ofrecerle velas, ante quien arrodillarnos y hacerle oraciones. La idolatría abarca mucho más que eso y espero que a través del desarrollo de esta clase podamos tener bien claro lo que es la idolatría y lo que Dios opina, o sea, cómo Dios condena la idolatría, ¿no? Entonces vamos al texto en el capítulo 8, verso 1, para los que acaban de entrar. Bienvenidos, me da gusto que estén ahí, hermano Serpas, gusto verte de nuevo ahí pendiente. Hermana Karen, sea bienvenida. Gocémonos entonces y tomen papel y lápiz, porque hoy vamos a aprender algo nuevo de parte del Señor. Dice en el verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Okay, vamos a detenernos aquí en el verso 1, porque ya de entrada Pablo nos está dando la pauta de cuál es la clave para no caer en el legalismo y tampoco caer en una posición extrema en cuanto a los aspectos doctrinales. Porque este es el problema en las iglesias hoy día, que se toman muchos aspectos doctrinales y los llevan al extremo, algunos por un lado, otros por el otro lado, pero al fin y al cabo en los extremos, lo cual se vuelve peligroso y dañino para la iglesia. Entonces, Pablo dice, para responderles lo que me preguntan acerca de lo sacrificado a los ídolos, quiero que sepan que todos tenemos conocimiento. ¿Okay? Ahora, este conocimiento se vuelve problema. Y ojo con esto, porque lo vemos a diario en las iglesias. Gente con mucho conocimiento y actuando como burros. ¿Okay? Gente que sabe mucha Biblia, conoce mucha Biblia, pero están actuando como si fueran niños recién nacidos espiritualmente hablando. Entonces, el conocimiento, dice Pablo, envanece. Así que por encima del conocimiento tiene que estar el amor, porque el amor edifica.
¿Ok? Entonces, nosotros sabemos muchas cosas. Gloria a Dios por lo que sabemos. Hay personas que saben más que tú y hay personas que saben menos que tú. Pero no importa cuánto tú sepas, lo que importa es cuánto tú amas. Cuánto amas a Dios y cuánto amas a tu hermano. Creo que si agarramos eso como clave, como la esencia de todo el capítulo 8, al final vamos a tener bien claro lo que Pablo le está diciendo a los corintios y que en esta noche nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces pongamos el amor por encima del conocimiento. Y no estoy diciendo, ni tampoco Pablo está diciendo que el conocimiento sea malo. O sea, todos tenemos cierto nivel de conocimiento, el cual no es que sea malo, pero el mucho conocimiento nos lleva a entorpecer la mente. Y el problema es que muchas veces nos creemos superiores a los demás y menospreciamos a los demás. A veces queremos nosotros ser maestros de todos y nos olvidamos que nosotros también necesitamos aprender de los demás. O sea, cada persona tiene algo que enseñar y cada uno tenemos algo que aprender. ¿Amén? Bien, entonces, mire lo que dice el verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de la manera que debe de saberlo. Entonces, es bien importante que nosotros no permitamos que nuestro conocimiento eleve nuestro ego. Llevemos paralelo al conocimiento la humildad. O sea, agarremos la humildad que había en Jesús. Agarremos la humildad que Jesús nos enseñó. Tratemos de llenarnos de esa humildad para que entonces el conocimiento no nos envanezca ni entorpezca nuestra mente, ni tampoco nos lleve a la vanidad. ¿Okay? El conocimiento se envanece, pero el amor edifica. ¿Okay? Hay personas que tienen una cantidad de títulos. Tienen títulos de aquí, títulos de allá. Son gente académicamente muy preparados, muy eruditos en diferentes áreas, en diferentes temas, pero todo eso se vuelve vano cuando se carece de amor. Entonces, yo no sé, y esto es para ti que estás en este momento escuchando o viendo esta clase. ¿Cuántos títulos tú tienes? O sea, te graduaste de la escuela secundaria, te graduaste de la universidad, o tuviste una maestría, quizás un doctorado, o quizás un máximo en academia, en estudio, pero ¿qué tal en el amor? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas la iglesia? ¿Cuánto amas a los hermanos? Entonces, porque si careces de eso, el conocimiento es vano. ¿Te acuerdas lo que Pablo escribe en 1 Corintios mismo en el capítulo 13, que vamos a llegar más adelante, cuando Pablo habla del amor? Él dice, todo lo que yo haga es pura bulla si no está fundado en el amor. Entonces, el amor tiene que ser el centro de lo que yo hago. Entonces, si yo me imagino que sé algo, entonces no sé nada de la manera que debería saberlo, porque yo siempre debo estar abierto a aprender, aún de aquello que yo sé. Hay algo todavía que se puede agregar para ir perfeccionando lo que yo sé. O sea, siempre hay algo nuevo que se puede agregar, siempre hay un conocimiento nuevo que adquirir. Entonces, esa debe de ser mi posición para entonces seguir creciendo continuamente en mi relación con el Señor y también en el conocimiento de su palabra, que eso es lo más importante. O sea, yo puedo conocer cualquier tema, ser experto, ser doctor en cualquier área, pero eso sale sobrando si yo ignoro la palabra de Dios. Entonces, yo creo que lo que deberíamos preocuparnos es en ser conocedores de la palabra. ¿Okay? Esa debería de ser nuestra preocupación, conocer a perfección la palabra de Dios para que entonces podamos vivir de la manera que Dios espera que vivamos y agrademos así a Dios. Verso 3 dice, si alguno ama a Dios, este es conocido por Dios. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no amas a Dios, quedas en el aire.
Pero si tú amas a Dios, aun cuando no tengas conocimiento, Dios te conoce. Dios está allí contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada ni nadie que pueda derribarte ni pueda destruirte, ¿no? Entonces, el lema sigue siendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces ahora entra ya en el tema. Verso 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Ahora, todos tenemos ese conocimiento. Un ídolo no es nada. Hay un solo Dios. Ahora, ¿tú sabes eso? Gloria a Dios. ¿No lo sabías? Bueno, ahora entérate, porque la palabra de Dios así lo declara, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, de esa manera está establecido. Así nos lo deja saber Dios a través de su palabra. Entonces Pablo dice, todos sabemos que un ídolo no es nada y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, verso 5, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Okay? Ahora, Corintio específicamente. Corintio era conocida por la abundancia de dioses. O sea, en cada esquina había un templo y un dios diferente. La idolatría era algo poderoso en esta ciudad corrupta de los corintios. Ahora, acuérdese que esta es una iglesia naciente, una iglesia que está empezando. ¿Y quiénes formaban esa iglesia? Bueno, todos los idólatras, todos los seguidores de los diferentes dioses, ahora habían conocido un Dios diferente y ahora están siguiendo a este Dios diferente, pero quieren tener las mismas prácticas que en cierto sentido, en una manera cultural, habían aprendido a hacer desde chicos, desde niños. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo? Venimos a los pies de Cristo, nos entregamos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero entonces queremos seguir la misma forma que aprendimos cuando niños, cuando jóvenes, de la manera que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Lo aprendimos de nuestra familia, una forma cultural, porque la mayoría de nosotros heredamos religión, o sea, no aprendimos en casa una relación con Dios, pero sí aprendimos a sobrellevar una religión. Entonces, practicantes de X religión, crecemos en ese ambiente y cuando venimos al conocimiento de la verdad, cuando venimos a los pies de Cristo, entonces queremos implantar los patrones religiosos en este nuevo camino, en este nuevo empezar en mi relación con Dios, lo cual no funciona, porque eso es religión y te lleva a la idolatría, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, aunque hayan muchos que se llamen dioses, aunque hayan muchos que se dominen señores, tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Dice en el verso 6, que para nosotros, para la iglesia de Cristo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Entonces, Pablo está enfatizando que para nosotros, para la iglesia, hay un solo Dios, y es Jehová de los ejércitos. Hay un solo Señor, y es Jesús, el Cristo. Punto. No importa cuántos se denominen señores, no importa cuántos se llamen dioses en el cielo o en la tierra, donde sea, para nosotros, iglesia, hay un solo Dios. Y yo sé que de repente en los aspectos doctrinales a veces hay controversias ahí con la doctrina de la Trinidad, que algunos acusan que si eres trino o eres trinitario, entonces estás asintiendo de que son tres dioses, otros que separan y parten la Trinidad y prefieren creer solo en el Hijo, otros solamente en Jehová. O sea, son bochinches, son
conceptos de carácter humano que lo que están haciendo es abriendo la puerta al enemigo para generar contienda en la misma iglesia para que no podamos estar en una plena comunión, para que no podamos estar en un mismo sentir, y entonces Satanás genera divisiones y eso golpea a la iglesia, eso agrada a Satanás y eso deshonra a Dios. Entonces, Satanás es lo que quiere, que la iglesia se divida, que la iglesia se fragmente, que la iglesia se parta en dos, en tres o en lo que sea. Pero lamentablemente, amados hermanos, hay mucha gente que no se ha dado cuenta de las artimañas del enemigo y han caído en ese cuento. Y ahora viven aferrados a un concepto humano. Usan la palabra, usan la Biblia como pretexto, pero en realidad están defendiendo un concepto de carácter humano que los lleva a una posición doctrinal muchas veces antibíblica. O sea, no solamente se salen de la palabra, sino en algunos casos se oponen a la palabra. Y esto es delicado porque esto es una blasfemia ante Dios, es una blasfemia para Dios, es ofender a Dios. Más sin embargo, hay gente que enseña y predica y cree firmemente que tienen la verdad. Lamentablemente, una persona que esté en esa condición ignora la verdad, porque está escrito que al conocer la verdad nos va a hacer libre. ¿Libres de qué? Libres del pecado, sí, pero también libres de la religiosidad, libres de la idolatría. Esa libertad que Cristo nos da es la que nos abre los ojos y ahora podemos mirar espiritualmente todo el error en el que caímos cuando practicábamos una religión. Yo siempre le digo a la gente cuando le comparto el evangelio y me salen con conceptos religiosos muy fuertes, yo siempre le digo a las personas, mire, si usted de verdad quiere dar lugar a que el Espíritu de Dios obre en usted y usted quiere que la palabra de Dios haga efecto en su corazón, usted tiene que soltar todos esos conceptos, principios y valores religiosos que usted aprendió. Suéltelos. No es que usted va a cambiar de religión, porque si usted cambia de una religión a otra, es como salir de Guatemala a Guatepeor. Es salir de las llamas al brasero. No, se trata de soltar la religión, se trata de dejar toda esa cultura religiosa y empezar una relación personal con Dios. De eso se trata. Entonces, la verdad nos hace libre, nos permite soltar esa religiosidad, nos permite soltar la idolatría y entonces empezamos a construir una relación íntima y personal con Dios, sabiendo de que hay un solo Dios, el Padre, y que hay un solo Señor, que es Cristo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el Rey de la gloria. Y Él es el que pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, el único digno de alabanza y adoración es Cristo Jesús. Nada más. Ahora, veamos entonces la condición de los corintios en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. Era costumbre, era parte de la cultura hacer comida para ofrecerla a cierto ídolo. Si usted es centroamericano, es con el área que estoy más familiarizado, aunque estoy conociendo un poco de Sudamérica y veo que es bastante similar la cosa, pero todo lo que es Centroamérica en México, usted va a cada pueblo tiene lo que le llaman el santo patrono, que es un santo, es una figura, es un intercesor del pueblo o para el pueblo, como le llamen, que religiosamente lo venera. Entonces, resulta de que cada año en estos pueblos se hace una comida, se hacen tamales, que se hace cualquier cosa de comer en honor a ese santo y entonces pues
se participa. O sea, claro, el santo no se lo va a comer, quien se lo come es la gente. Y esta costumbre es, al menos en mi país, es fuerte en los pueblos a las afueras, ¿no? Y igual en los países de Centroamérica y en México es una costumbre, tradición, cultura, qué sé yo, como le queramos llamar. Pero el punto es que eso es idolatría. Ahora, Corintio tenía ese problema. Y el problema de Corintios es que ahora que los cristianos, ahora que esta gente se había convertido, ahora que esta gente había conocido la verdad, entonces estaban en el dilema de que me trajeron unos cuantos tamales por ahí, pero esos tamales los hicieron en honor a San Agustín. Entonces yo no me los puedo comer porque no, pues entonces voy a pecar si me como esos tamales. Que allá le hicieron pasteles a San Martín de Porra, que acá le hicieron esto al otro, que hicieron aquello para el dios no sé qué, ¿ok? Entonces no lo puedo comer. Ese era el dilema de los corintios. Ahora, les recuerdo, Corintios tenía en cada esquina un templo con diferente dios, con diferente ídolo, y entonces pues por todos lados habían sacrificios y cualquier comida que se encontraban, que le ofrecían a alguien, el riesgo o la posibilidad de que fuera algo sacrificado a los ídolos era enorme. Y esta era la preocupación de los corintios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Okay? Que es lo mismo que ha venido a muchas iglesias modernas. Después de 2000 años, todavía la iglesia sigue siendo afectada por estas cosas que lamentablemente son producto de la gente que no conoce, no entiende o malinterpreta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, hermano, no hay confusión. El que se confunde es porque no ha tenido o no ha recibido el espíritu de verdad, ese espíritu de poder que Dios nos da cuando nos rendimos a Cristo de corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que hay un solo Dios y hay un solo Señor, un solo mediador entre Dios y nosotros, y ese es Cristo. ¿Ok? Ahora, vámonos al verso 7. En el verso 7 dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. Y aquí es donde radica el problema. O sea, no todos tienen este mismo conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, acostumbrados a las prácticas religiosas, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está diciendo Pablo, wow, me comí esto, pero fue sacrificado al Dios tal, o fue sacrificado al ídolo tal, o fue sacrificado al santo tal, o fue sacrificado a la Virgen tal. Pequé. ¿Ok? Ahora, esto, dice Pablo, por el conocimiento que la persona tiene. Y claro, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, tenemos mucha ignorancia bíblica. Por eso es importante que nosotros desde el principio pongamos por encima el amor. Porque es el amor a Dios el que va a ir abriendo mi entendimiento y me va a permitir comprender la palabra, pero más que comprenderla, vivirla, ¿no? Entonces Pablo dice, no todos tienen este conocimiento, porque hay personas que vienen acostumbradas de practicar religión y entonces quieren o hacen consciente o inconscientemente, caen en la misma práctica y entonces se contaminan. ¿Ok? Ahora, llevemos esto a los religiosos extremistas o a los líderes religiosos legalistas, que toman de la misma manera ciertos conceptos doctrinales y entonces los llevan al extremo y se van por encima del amor. Recuerdo un hermano por ahí que se dio la tarea de andar señalando a todo el mundo y cada persona le encontraba un mal
decía, la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Ok, sí, la Biblia lo dice, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es mostrarle amor a esa persona. Y si está haciendo lo contrario a la Biblia, entonces hay que acercarnos y mostrarle amor para enseñarle que está mal y que debe de corregirse, que debe restaurarse. Pero no vamos a señalar, no vamos a sentenciar, no vamos a condenar, ni mucho menos ejecutar la condena. Eso le corresponde a Dios. Esa no es tarea nuestra. La palabra de Dios nos advierte literalmente que el único que juzga es Dios y que nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Deje eso para el Señor. Deje que Dios haga eso. Usted comparta el amor de Dios. Ahora, vemos incluso predicadores que desde el púlpito empiezan a dar machetazo y machetazo y machetazo y machetazo. Y nada de amor, nada de gracia, nada de misericordia. Solamente que Dios aquí, que Dios allá. Pero Dios, si bien es cierto que es un Dios de juicio, es un juego consumidor, pero también es un Dios de amor. Dios es amor. Entonces Dios lo que espera es que cuando nosotros predicamos, que prediquemos el Evangelio de Jesús, el cual está basado en el amor. Sí, hay que condenar el pecado, sí, hay que hablar del juicio, sí, hay que hablar de todo lo que Dios condena, pero por encima de todo tiene que estar el amor. Eso es lo que Pablo nos deja ver en este capítulo 8. Verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Acuérdense, estamos hablando en el verso 7 de que algunos débiles comen de lo sacrificado y se contaminan. Pero vamos a ver por qué es que se contaminan. Se contaminan por su debilidad. Se contaminan por su concepto religioso. Al igual que el legalista. El legalista se contamina por su posición legalista. Entonces, por ejemplo, cuando una persona de estas legalistas te dice que si comes cerdo estás pecando, entonces cuando comes cerdo está pecando. ¿Por qué? Porque esa es la convicción que tiene. Entonces sí se contamina. ¿Okay? Pero cuando tú entiendes a plenitud la Escritura, te das cuenta de que Dios nos libertó por medio de Cristo Jesús. Y esa libertad es la que nosotros, iglesia, tenemos que aprender a valorar. Si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, entonces, dice Pablo, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, Pablo está diciendo, no tiene nada que ver lo que tú comes con tu relación con Dios. Cuando Dios prohibió ciertos alimentos, en el libro de Éxodo hay una lista de animales que Dios le dijo al pueblo, estos animales no los vas a comer porque son animales inmundos. Ah, excelente. ¿Se equivocó Dios? No, Dios tenía toda la razón. Ahora los médicos han comprobado que todos esos animales son dañinos para tu salud. Por lo cual, si eres sensato, tampoco deberías comerlo. No porque es pecado, sino porque tú eres responsable de cuidar tu cuerpo, el cual es templo del Espíritu. Ahora, tú puedes comer hasta sapos y ranas si quieres. Y no vas a pecar por eso, pero sí vas a perjudicar tu salud, que es la consecuencia de comer esas cosas. Y es de lo que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Dios quería un pueblo sano, un pueblo saludable, un pueblo que disfrutara cada día. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros, la iglesia. Dios quiere que nosotros disfrutemos a plenitud cada día de vida que recibimos. Pero nosotros somos los que decidimos si queremos comer chatarra, queremos comer basura, queremos comer cosas podridas, cosas que nos van a enfermar. Bueno, cómaselas. Es más, a algunos se las hartan. Hágale, como dicen en Colombia, hágale. Pero Dios quiere evitarle eso. Por eso es que Dios a Israel se lo prohibió. A ti no te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque ya a ti Dios te enseñó por medio de Israel y ahora te lo dice por medio de la Escritura. De manera que ahora, en tu terquedad, si tú quieres, hazlo. Es tu problema porque las consecuencias las vas a vivir tú. Ahora, mire cuántos de esos animales
que están prohibidos por Dios en Éxodo para Israel, ¿cuántos de esos animales son portadores de rabia? Muchos de ellos. Ahora, Dios simplemente quería proteger al pueblo. Pero mire el legalista, mire el religioso. Entonces se para adelante y dice, si tú haces esto, pecas. Cuando la Escritura me está diciendo que no es que esté pecando, sino que estoy atentando en contra de mi salud. Claro, estoy siendo irresponsable con el cuerpo que es templo del Espíritu. Pero entonces vemos que hay muchos aspectos de esto que en ciertos lugares la gente legalista lo lleva al extremo y han hecho de estos aspectos o de estos conceptos reglas y determinaciones que rigen a toda una iglesia. Y entonces es triste, por ejemplo, que una mujer no pueda entrar a un templo porque va vistiendo un pantalón. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene de los extremos, viene de las personas legalistas. ¿Okay? Que por una mujer vestir un pantalón, entonces está en pecado y no puede entrar a la iglesia. Ah, pero una mujer puede estar en adulterio, pero viene con un vestido largo, una falda larga, entonces sí puede entrar, porque entonces está bien. Entonces, es algo absurdo, es algo sin sentido que la gente legalista trae a la iglesia, y entonces la iglesia es la que sufre los embates de estas posiciones extremas que no son otra cosa sino contaminación por el conocimiento que estas personas tienen. Entonces, valía más que nunca hubiesen leído que la mujer no vista o no use vestidura de hombre, valía más que nunca lo hubieran leído en la Biblia, para que no cayeran en este semejante extremo legalista, ¿no? Ahora, cada uno es responsable y cada uno daremos cuenta. Así que tú que me estás escuchando, tú que estás en este momento viendo este video, tú eres responsable. Yo no voy a dar cuentas por ti. Tú eres el que va a dar cuenta de lo que tú hagas, sea bueno o sea malo. Entonces, dice Pablo que ni que comamos nos hace más, ni que no comamos nos hace menos. Pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ojo con esto. Porque en el 8 está diciendo Pablo que tú puedes comer lo que se te ponga enfrente. Es las palabras que usa en otro texto que vamos a leer más adelante. Pero aquí Pablo dice, si comemos o no comemos, esto no nos afecta en nuestra relación con Dios. Que sepamos eso. O sea, porque Cristo ya nos libertó de la ley que prohibía ciertos alimentos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si hay una comida que fue ofrecida a un ídolo, a un dios, a un santo, o a una virgen, lo que sea, ok, tú simplemente oras y con esa oración se purifica ese alimento y Dios lo bendice y dale, puedes comerlo. Esa es la libertad que compró Cristo. Pero sin embargo, los corintios, muchos de los corintios y mucha gente hoy día, 2000 años más tarde, siguen con el bendito problema de que no puedo comer esto porque es pecado. Entonces, no puedo comer cerdo porque es pecado. Y van al libro de Éxodo y ven en la lista y ahí está el cerdo que no se puede comer. Entonces dicen, no, si como cerdo es pecado. Pero se están hartando café todos los días y 2, 3 veces al día. Ahora, ¿qué hace más daño? ¿La cafeína o la carne de cerdo? No lo vamos a comparar cuál hace más daño a tu cuerpo. Los dos hacen daño, lo vamos a dejar de esa manera. Para que no te sientas culpable tú que lo haces por un lado o por el otro. Pero al punto que vamos llegando es que los dos perjudican tu cuerpo. Los dos hacen daño a tu salud. Entonces, una persona sensata, cuando llega al conocimiento de que esto le hace daño a su cuerpo, que le perjudica su salud, entonces mire, simple, córtelo, no lo consuma más. Así de simple. Y no porque sea pecado, sino porque te vas a evitar una gastritis, porque te vas a evitar problemas con el apéndice, te vas a evitar problemas con tu hígado, te vas a evitar problemas respiratorios, te vas
a evitar artritis, te vas a evitar una cantidad de enfermedades que se van a producir por ciertos alimentos que está comprobado que te hacen daño. Así de simple. Decía uno de estos domingos en la prédica, comes chile y tú sabes que el chile te irrita el estómago. Ahora, hay personas que aún no sienten el efecto o de repente desde niños se acostumbraron y no sienten o dicen que no sienten. Yo no sé si es que no lo sienten, porque a mí me ha pasado algunas veces por accidente, he ingerido un poco de chile y me irrita todo, no solamente los labios, sino todo. Y sin embargo, no lo puede dejar porque le gusta. Ok, está bien, te gusta, pero ¿estás consciente de que estás perjudicando tu salud? Si estás consciente de que estás perjudicando tu salud, entonces no lo hagas más. Esa es la conclusión a la que Pablo va a llegar. Pero lo más importante es lo que estamos leyendo en el verso 9. Que esta libertad que tú tienes para comer de todo, porque Cristo Jesús ya te libertó, que esta libertad no se convierta en un tropezadero para los débiles. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Bueno, podemos mencionar como débiles a las personas que están recién convertidas, las personas que están empezando a conocer a Cristo, que están empezando a caminar de la mano con Jesús. Podríamos ponerlos a ellos, pero también hay personas que tienen tiempo en el Evangelio, pero no han madurado. Estas personas siguen siendo débiles en el Evangelio. ¿Por qué? Porque espiritualmente no han crecido. Siguen siendo como bebés, siguen siendo como niños, por lo tanto siguen siendo débiles y a ellos también los podemos hacer caer. Entonces, esta es la parte que debemos nosotros cuidar. Quiero parar un poquito aquí para referir a Romanos capítulo 15, ya que estamos hablando de los débiles en la fe y la responsabilidad que tú y yo tenemos con estos débiles. O sea, nosotros somos responsables de que estas personas que no han crecido, que no han madurado espiritualmente, vean en nosotros un buen ejemplo, que vean en nosotros un soporte, que vean en nosotros un guía, que vean en nosotros alguien que les va animando y les va motivando a que crezcan. Porque el crecimiento espiritual no es como el crecimiento físico, el cual es en una forma cronológica. O sea, conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo físicamente. Espiritualmente no. Espiritualmente tú puedes pasar 20, 30, 40 años y sigues usando pamper. ¿Por qué? Porque no has crecido, porque no has madurado. Porque si tú nunca te interesaste en el estudio de la palabra, nunca te interesaste en la oración, no fuiste fiel en congregarte, entonces no vas a crecer. Van a pasar los años y no vas a crecer. Por eso, amados hermanos que me escuchan, usted necesita convertirse en un fiel estudiante de la Biblia. Necesita convertirse en un hombre o una mujer de oración. Y usted necesita aprender a congregarse todos los días que sea posible. Usted necesita aprender a amar una iglesia, a identificarse con una iglesia, que usted reconozca cuál es su iglesia a nivel local. Sabemos que a nivel universal la iglesia de Cristo es nuestra iglesia, pero usted no puede ser miembro de la iglesia universal de Cristo si no es miembro de una iglesia local. Por favor, no se puede. Usted no puede ser un cristiano de esa manera, porque es a través de la iglesia local que nos conectamos con la iglesia universal. Tengamos eso en claro, tengamos eso en mente siempre. Entonces, dice Pablo, que tengamos cuidado para que nosotros no cometamos el error de hacer caer a los débiles. Les decía Romanos capítulo 15. Leemos en el verso 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Okay? Yo quisiera que usted anote esos dos versos y profundice en ellos.
porque eso le va a enseñar a usted si usted todavía es débil en la fe o si usted ya es fuerte en la fe. Si usted está en un proceso de madurar o usted ya ha madurado en su fe. Independientemente del conocimiento que usted tenga. Porque resulta que, lo vimos al principio, el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica. Entonces, usted es responsable de que las personas que vienen detrás de usted, o sea, usted quizás no ha alcanzado la plena madurez espiritual, pero usted ha alcanzado cierta madurez. Ahora, como usted ya alcanzó cierta madurez en el tiempo que usted lleva en el Evangelio, usted es responsable de edificar a los que vienen detrás de usted y los que van delante de usted le edifiquen a usted. Esa es la cadena que se ha perdido en la iglesia. Eso es lo que hemos perdido en la iglesia en los últimos años y entonces ya no estamos trabajando en la edificación unos a otros, sino que estamos trabajando en tener actividades, estamos trabajando en envolvernos en ministerios, en hacer que nuestro nombre aparezca en primera plana. Como dijo un predicador, debo de ser la luz del mundo, no la estrella de la iglesia. Pero todos queremos ser estrella en la iglesia. Hermanos, nosotros somos responsables de los cristianos que vienen después de nosotros. De manera que si usted, al igual que yo tengo 30 y tantos años en el Evangelio, para mí, todos los que han recibido a Cristo en los últimos 30 años, yo tengo responsabilidad con ellos. A lo mejor algunos de los que están ahí están en esa lista. Bueno, sé que la mayoría de los que están en este momento conectados nacieron después de mí, por lo tanto yo tengo una responsabilidad con ustedes. Y yo no quiero ser la estrella de la iglesia. Yo quiero ser luz del mundo, porque a eso me envió Jesús. Hermano, tenemos responsabilidad con los débiles. Hay gente que necesita el ejemplo tuyo. Necesita una palabra tuya. Necesita ver en ti cómo se vive el cristianismo. Necesita ver en ti tu fidelidad, tu entrega, tu devoción, tu vida de oración, tu conocimiento en la Escritura. Hay gente que necesita ver eso para ser estimulados a crecer. Pero si tú te estancas, los que vienen detrás de ti también se van a estancar. Sigamos esta cadena. Sigamos edificándonos unos a otros. Y la clave está en el amor. Amemos como el Señor nos ha amado a nosotros. Amemos como el Señor nos ha mandado que amemos. Y entonces vamos a ser no tropiezo para estos débiles, sino vamos a ser un soporte para ellos. Vamos a sobrellevar sus cargas. Vamos a ayudarles a caminar y cuando se caigan, nosotros les vamos a poner el hombro para que se levanten y sigan para adelante. Porque un día tú vas a caer. Un día vas a ser tú el que caíste y vas a necesitar que alguien de los que va delante de ti se detenga y te ofrezca el hombro para que tú te levantes. Eso es. Esa es la vida de la iglesia. Mucho se dice de que la iglesia es un hospital. Sí, la iglesia es como un hospital. Hay enfermos graves, hay enfermos que están a punto de morir. Y hay otros con enfermedades leves. Pero todos enfermos al fin. Porque mientras vivamos en este cuerpo humano, siempre el pecado va a estar detrás de nosotros. Siempre vamos a tener la tendencia a pecar. Bendito sea el Señor que nos ha dotado con un espíritu de poder y de dominio propio por el cual le podemos decir no al pecado. Pero la carne es débil y a veces vamos a fallar. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que aunque le fallemos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón y si confesamos nuestro pecado.
Entonces Pablo advierte en el verso 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te mira a ti, verso 10, porque si alguno te mira a ti que tienes conocimiento, a ti que tienes 20 años en la iglesia, a ti que enseñas, a ti que predicas, a ti que diriges las oraciones en la iglesia, si una persona te ve a ti sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada también a comer lo sacrificado a los ídolos. O sea, tú eres libre y para ti no es pecado, pero para aquella pobre persona sí es pecado. Y aquí es donde está el problema. Entonces Pablo dice, tú tienes que ser ejemplo. Entonces muchas veces nosotros tenemos que evitar ciertas cosas y no porque son pecado para nosotros, sino porque para otras personas representa pecado. Y como para aquellas personas es pecado, entonces mejor no lo hago para no hacer caer a aquel que es débil. Cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a ver que Pablo dice que es cuestión de conciencia, pero no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué? Porque esta persona, al verte a ti haciendo eso que para ella es pecado, entonces, como te ve a ti que eres anciano, que eres viejo, que tienes tiempo, que tienes conocimiento en la iglesia, te ve que tú lo haces, entonces la persona va y lo hace también. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ti no te incomoda en lo absoluto, pero para ella sí, porque en su interior eso es pecado y entonces se va con la conciencia martillándole que pecó, y entonces entra en una condición espiritual donde su comunión con Dios es interrumpida. ¿Por qué nosotros en nuestra iglesia tenemos la regla de 0 alcohol? Ahora, tomar alcohol no es pecado. Lo que sí vemos como pecado en la Biblia es emborracharse, embriagarse. Y sabemos que para embriagarse pues hay que tomar cierta cantidad de alcohol. Pero nosotros hemos optado como regla 0 alcohol precisamente por esto. Porque te imaginas, yo soy el pastor de la iglesia. Yo sé que no es pecado que yo me tome una copa, no es pecado que yo me tome una cerveza. Pero ¿qué pasa si una persona recién convertida de repente llega a una fiesta y me encuentra a mí con una cerveza en la mano? Entonces, ¿qué va a decir esta persona? Ah, bueno, si el pastor toma, entonces venga para acá. Pero ¿qué pasa si esta persona que es débil, o más grave aún, una persona que está luchando con el alcoholismo o que apenas está saliendo del alcoholismo, ahora, por mi culpa, vuelve otra vez al alcoholismo? ¿O a cuánto les ha pasado que en su casa, en su refri, hay una botella de vino? Y se toma una copa por ahí, o aún se la puede tomar todos los días si quiere, después de cenar, como la hora que sea. No está pecando. Pero ¿qué pasa si entonces viene uno de estos débiles, viene un hermanito nuevo a tu casa y entonces cuando tú abres la refri para ofrecerle algo de tomar, entonces la persona se da cuenta que tienes una botella de vino? Y más grave aún, tú sacas la botella y entonces te sirves tu copita habitual, la copa que tú te tomas todos los días. Ahora, este hermano no sabe que tú te tomas una copa todos los días. Lo único que está viendo en ese momento es que tú tienes una botella y que te está sirviendo una copa. No sabe cuántas veces lo hace. No sabe si te emborrachas o no te emborrachas. Eso es lo que hay que evitar. Y esa es la razón por la que en nuestra iglesia no exigimos, no imponemos, enseñamos la regla de 0 alcohol. Si tú eres cristiano de verdad, es mejor que te abstengas completamente. 0 alcohol, ni una copa, ni una cerveza, ni un trago. Por testimonio, por cuestión de conciencia, por los hermanitos débiles. Tú eres libre y no pecas si lo haces, pero hay de ti si por tu culpa tropieza otro. Jesús en sus enseñanzas dijo que si tú haces tropezar a alguien,
sería mejor que agarres una piedra de molino, que te la amarres en el cuello y que te tires en el mar, antes que hacer caer a uno de esos pequeños, a uno de estos débiles, a uno de estos hermanitos que está empezando a caminar. Eso es lo que Pablo está advirtiendo a los corintios y hoy te está advirtiendo a ti. Cuidado con hacer caer a estos hermanitos que son débiles. La persona va a ser movida, va a ser estimulada, va a ser invitada por ti. Y esa va a ser responsabilidad tuya si esa persona cae en el pecado. Por ejemplo, regresando a tu casa con la botella de vino, el hermanito te pregunta y tú dices, no, hermano, no es pecado. Si usted quiere, una copita no es pecado. Entonces, hasta le ofreces la copita. Pero ¿qué pasa? Cuando él se va de tu casa, va directo a la tienda a comprar su botella o a comprar su 12, lo que sea, para seguirle. Ahí, ¿quién es el responsable número 1? Eres tú. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Que nosotros no seamos partícipes del pecado, que nosotros no provoquemos, que no contribuyamos al pecado y que no seamos tropiezo para los hermanos débiles, para los hermanos que están empezando a conocer la palabra, que todavía no tienen la madurez espiritual para afrontar una situación de este tipo. Ahora seguimos leyendo en el verso 11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Ok? Aquí es donde Pablo nos lleva otra vez a que el conocimiento envanece. O sea, como tú ya sabes, tú ya conoces y dices, no, esto no es pecado, así que démosle. Vamos, no es pecado, no estoy pecando. Se ha visto mucho en las iglesias con el famoso baile. ¿Okay? Entonces, hay gente que tiene el conocimiento, pero el bailar no es pecado, o sea, es un ejercicio, es saludable. Y sí, tiene razón, es saludable porque haces ejercicio, movilizas el cuerpo y quemas calorías, es saludable. Pero el problema es el ambiente donde se dan los bailes. Porque ya ahí ya no es el puro ejercicio, sino al ejercicio, sí, al movimiento del cuerpo, se le agrega alcohol, se le agrega tabaco, se le agrega marihuana, se le agrega cocaína, se le agrega sexo y todas las cosas más que han salido últimamente. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando yo no soy cuidadoso en ese sentido, el conocimiento mío puede convertirse en tropiezo para el hermano débil. ¿Te das cuenta por qué Pablo dice que el conocimiento envanece? Mas, sin embargo, el amor edifica. ¿Por qué? Porque solamente por amor a ti es que yo voy a dejar de hacer aquello que a mí no me va ni me viene, pero que para ti es pecado. Entonces, por amor a ti, yo no lo voy a hacer. Esa es la enseñanza final del capítulo 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estás pecando. Fíjate, el pecado no es de aquel, bueno, sí, aquel va a pecar, pero el pecado más grande es el tuyo, porque tú lo hiciste pecar a él. Y esta es la parte que muchos no hemos entendido, porque muchas veces nuestra actitud en la iglesia, nuestro comportamiento en la iglesia, nuestra forma de hablar en la iglesia, sirve de tropiezo para muchos. A veces yo digo jugando, pero esto es tan serio como lo que estoy hablando en este momento. A veces yo lo digo jugando, que hay hermanos en la iglesia que tienen el don de correr la gente. Pero lo digo jugando para ver si la gente se da cuenta que cuando abres tu boca, a veces estás corriendo a las personas. Cuando tomas esa actitud de que todo lo sabes, de que todo lo puedes, de que tú eres el mejor, de que tú eres el número uno, estás corriendo a la gente. Estás sirviendo de tropiezo. Por el conocimiento tuyo, otros se perderán. Y por ellos también murió Cristo. O sea, Cristo no murió solo por ti. Murió por ti, sí, pero también murió por ellos. Y si ellos se van a perder por causa tuya, entonces tú eres responsable delante de Dios.
porque estás pecando en contra de Cristo, dice en el verso 12. Estás pecando en contra del Señor. Por lo cual, si la comida de Él es a mi hermano, perdón, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este es el amor. No lo voy a hacer más. A mí me gusta. Estoy consciente de que no es pecado. O sea, no estoy ofendiendo a Dios. Lo puedo hacer. Pero resulta que hay un hermanito que tiene problemas en entenderlo y que para él sí es pecado. Bueno, entonces por amor a ese hermano, ya no lo hago más. Punto. Así de simple, así de sencillo. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, aquí depende de cuánto amemos. Si amamos mucho, va a ser tan sencillo, tan simple. Pero si no amamos, entonces sí nos va a costar. Nos va a costar, ¿por qué? Porque yo me voy a enfocar en el conocimiento y no en el amor. Y como el conocimiento envanece, entonces voy a terminar actuando con vanidad. Y dejo de lado el amor, que es el que edifica. Ahora, la decisión es tuya. Juzga tú. ¿Quieres ser de bendición, de edificación para los demás? ¿O quieres ser tropezadero para los demás? Es tu decisión. El conocimiento que tú tienes, úsalo para bien. Úsalo para edificar a los demás. Úsalo para que aquellos que te rodean sean edificados, sean bendecidos. Y cuídate de no ser tropiezo para nadie. Un ídolo, nada es. Y si un ídolo no es nada, entonces lo vamos a ver en el capítulo 10. Si un ídolo no es nada, entonces lo que se sacrifica a los ídolos tampoco es nada. Entonces, si un ídolo no tiene efecto, es basura, entonces cualquier cosa que se sacrificó a él, pues no tiene ningún efecto para nosotros los que creemos en Cristo. Pero resulta que para los que creen esas mentiras, para ellos tiene un efecto. Y esa es la parte que necesitamos conocer, iglesia. Para que no seamos tropiezo para nadie, pero seamos de edificación para todos. ¿Qué me resta decirles, amados? Que el Señor les siga bendiciendo. Que el Señor los llene de su presencia. Les dé sabiduría de los altos. Y que los haga entendidos en su palabra. Para que no coman cuento. No se dejen llevar por lo que la gente dice. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Vayan a la palabra. Escudrillen la escritura porque ahí hay vida, dijo Jesús. Sin lugar a duda. Ahí hay vida en esa palabra. Búsquela. Busque consejo de Dios. Busque la sabiduría de Dios. Y acuérdese, ponga por encima de su conocimiento el amor de Dios. Y esto va a ser de usted un hermano, una hermana victoriosa y maduros espiritualmente. Qué buena falta hacen las iglesias, hermanos y hermanas que sean maduros en la fe para poder sobrellevar la carga de la iglesia. Bendiciones a todos, reciban un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo el próximo jueves, si Dios así lo permite, con el capítulo 9. Que tengan bonita y linda noche. En el nombre de Jesús. Amén.